bautizo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me voy a hacer para acá un poquito, parece que todos están de este lado. Voy a invitarlos así como están de pie, a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 7. Hebreos 11 y versículo 7, vamos a leerlo para honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, estamos dolidos por lo que le pasó a nuestra hermana Gloria, por la partida de nuestro hermano Jan. Esperemos que cada uno de nosotros en su momento estemos orando para que Dios le dé fortaleza a la hermana. Amén. Amén. Como decía nuestro hermano Giovanni, nuestro hermano Jan está en un mejor lugar. Amén. Amén. Que Él ya nos ganó la batalla. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestro hermano Juan, nuestro hermano Jan ya ganó. Amén. Ya nos ganó, ya está en la presencia de Dios. No está con nosotros, pero está en un mejor lugar. Amén. Hermanos, Hebreos capítulo 11 y versículo 7, ¿ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que el mundo se salvase. Dije el mundo. Por su casa. Sí, Con temor preparó el arca en que su casa o el mundo, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy las gracias, la gloria y la honra, Señor, por haberme dado el privilegio de estar en este lugar, Señor, para hablar esta pequeña reflexión, Señor, este pequeño sermón, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Señor, desde hace tiempo, viendo la necesidad de mi familia, viendo la necesidad de mis hijos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque yo he entendido, Señor, lo que tú tienes para mí. Ahora ayúdame, Señor, a poderle hablar a tu pueblo, a poderle transmitir ese mensaje que tú primeramente me diste a mí, Señor. Usa mis labios de barro para poder, Señor, vocear tu palabra con libertad, Señor, con regocijo. Quita de mí todo temor, toda vergüenza, Señor, todo aquello que nuble mi mente, Señor, mi entendimiento, Señor. Pongo en tus manos este sermón, Señor, y protégenos. Protégenos con tu sangre preciosa en este lugar, con tu Espíritu Santo, Señor. Que si bien, Señor, no hay una autoridad debidamente ordenada en este lugar, pero tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia está aquí, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermano. Como les decía, que por la fe, cuando Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El sermón de hoy, hermanos, se llama Noé salva su hogar, o salvando mi casa, mi hogar, mi casa. Y si bien aquí hay jóvenes como nuestro hermano Luis, que aún no tiene un hogar establecido, pero lo va a tener. Amén. Por fe lo va a tener. Amén. ¿Cuánto lo creen? Por fe el Señor le va a dar su compañera. Amén. Amén. En este pasaje, hermanos, hay 3 puntos
En el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 7, hay 3 puntos. Habla acerca de la fe, habla acerca de la advertencia de Dios, acerca de lo que iba a venir, y habla acerca de un acto de fe que hizo Noé para ser salvo. En este caso, el acto de fe fue obedecer a Dios y construir el arca. Pero primeramente vamos a hablar, bájale un poquito al piano, niño. Vamos a hablar un poco acerca de la fe. Sabemos lo que es la fe, ¿verdad? Muchos de nosotros se nos ha instruido, hemos aprendido muchas veces. Los primeros textos que yo he aprendido de la palabra de Dios es la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén, gloria a Dios. Mira, les voy a hablar una historia. Una vez un amigo le habló a una montaña muy alta. Y él, al ver esa montaña tan alta, en su mente pensó: yo puedo conquistarla. Se propuso conquistar esa montaña y se preparó. Era un escalador. Y se preparó y organizó el equipo y se fue solo a subir esa montaña. Cuando llegó a la cima, cuando llegó a la montaña, a la cima de la montaña, supongamos del monte Everest, que es el monte más alto que existe, y puso una bandera. Y gritaba de euforia, de alegría, porque había conquistado una nueva montaña y no le había quedado grande. Pero empezó a descender de la montaña. Y en el descenso se enredó hasta el punto que lo sorprendió la noche, la oscuridad de la noche, y no terminó de bajar. Cada vez se enredó más y más hasta que no pudo más. Y empezó a moverse y empezó a clamar, empezó a gritar: Dios, si es que existes, ayúdame. Y cuando le gritó, hubo una voz que le dijo: corta el lazo, corta la cuerda en la que estás enredado. Pero él dijo: si corto el lazo, si corto la cuerda, me muero en la caída. Y la voz le volvió a decir: corta el lazo. Pero no lo quiso hacer. Y se volvió a apoderar él del temor y empezó a gritar: si realmente existes, ayúdame. Y la voz le volvió a decir: corta la cuerda, corta el lazo. Y llegó hasta el momento en que de tanto frío casi le dio hipotermia, quedando privado, y ahí se amaneció. Al otro día, cuando otros escaladores lo encontraron, lo llevaron medio muerto, lo llevaron al doctor, al médico, y el hombre quedó paralítico y en silla de ruedas, porque quedó enredado en la cuerda, con su cuerpo con hipotermia, y se descompuso su espina dorsal, su espalda. Días después, los amigos que lo encontraron fueron a visitarlo y le dijeron: usted es un profesional al escalar, ¿por qué no cortó el lazo? Respondió él y le dijo: me dio miedo la caída. Y le dijeron: estabas a un metro del suelo. Estaba a 1 metro, a 2, 3 pies. La voz le decía: corta el lazo. Él pensaba: si corto el lazo, me voy a matar. Él estaba a un metro, 2, 3 pies del suelo. Pero él, por temor, por falta de fe, no cortó el lazo. Hermanos, volviendo al tema, esto es acerca de la fe, pero volviendo al tema de Moisés y de la construcción del arca, de Noé, hubo una persona, un personaje en el Antiguo Testamento llamado Moisés, el cual era de la tribu de Leví, era de los hijos de Israel durante la esclavitud en Egipto. Y su mamá Jocabed, cuando lo vio hermoso, lo vio niño, y en ese tiempo el rey egipcio
le pedía a todas las mamás judías o a todas las parteras judías que si nacía varón el niño, como eran tantos judíos ya en el imperio egipcio, el faraón les decía que lo mataran. Pero su mamá Jocabed decidió no asesinarlo. ¿Y saben lo que hizo? Se lo encomendó a Dios y formó una arquilla, un arca pequeña de junco, y ahí lo metió al niño. Le oró a Dios y lo soltó en el río Nilo para que con la voluntad de Dios a ver qué pasaba. Y ahí en el río Nilo el Señor lo resguardó, lo salvó. ¿Por qué? Porque lo miró la hija de Faraón, lo recogió, se lo mandó a su mamá. ¿A su mamá para qué? Para que lo criara, lo terminara de criar, y ya siendo mayorcito se lo trajeran a la hija de Faraón para hacerlo príncipe de Egipto. Pero ahí Dios lo salvó ¿a través de qué? A través de esa arca, de esa arquilla que Él hizo. Ahora bien, hermanos, el Señor Jesucristo está con nosotros pidiéndonos que hagamos nuestra arca, pero que la hagamos con fe, no dudando. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso a veces a las personas que dicen, pues yo no creo en Dios, yo no tengo fe, pues acércate a Dios, ve a la iglesia, busca de Dios. ¿Para qué? Para que a través de que tú oigas, entre la fe en ti y empieces a creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que tener fe para salvación. Esta fe para la salvación es dada a cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros podemos tener tenemos esa fe en nuestro corazón para creerle a Dios, para saber que Dios, hay un Salvador allá en los cielos. Hay otros tipos de fe, como el don de fe. El don de fe o hay otros tipos de fe, pero la fe para salvación es muy importante, pero todos y cada uno la tenemos. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. La fe. Por ejemplo, hermano, Ruth en el Antiguo Testamento, cuando venía de Moab, Ruth la moabita, cuando venía de Moab, ella cuando venía con su suegra Noemí a los campos otra vez de Belén, esta mujer le dijo a Noemí, su suegra, cuando le dijo su suegra a Noemí, ¿sabes qué? Regrésate con tu pueblo. Yo ya no te puedo dar un nuevo marido. ¿Por qué? Porque ya no tengo hijos. Sí, en esos tiempos, hermanos, cuando una mujer enviudaba, su marido moría, otro de sus hijos tenía que casarse con esta mujer para darle manutención y darle descendencia, linaje. Pero esta mujer le dijo, no, a donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer tuvo fe para ser salva. Creyó en Dios a pesar de que ella era una gentil, no era una mujer del pueblo de Dios, pero creyó, igual que el eunuco. Recuerdan una de mis predicaciones, el eunuco que venía de Etiopía y que venía por el camino, había ido a Jerusalén a adorar a Dios, y en el camino leyendo el profeta Isaías se le acercó Felipe, el apóstol, y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo diga? Y partiendo desde el profeta Isaías, el Felipe le dio todo un estudio bíblico, hasta que dijo el eunuco, mira que aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo tengo, si crees realmente de todo corazón, pues bien puedes. Y Felipe lo bautizó porque creyó en Dios. Ahora bien, hermanos, todos y cada uno de nosotros ya aquí presentes creemos en Dios. Amén. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Todos creemos en Dios. Todos tenemos fe. Aleluya. Todos tenemos fe. Ahora bien,
Cada uno de nosotros estamos, hermanos, preparando nuestra arca. Porque Dios nos ha dado advertencias. ¿Qué le dijo a Noé? Noé era un hombre justo delante de Dios. En el Génesis capítulo 6, la maldad en la tierra era mucha. Era mucha la maldad y Dios decidió destruir el mundo con agua. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia y por esa gracia condenó al mundo, pero Dios le dijo: voy a destruir el mundo con agua. Les dio una advertencia. Dios siempre nos da advertencia. Miren, hijos míos, yo estoy aquí entre ustedes. Los voy a bendecir. Tú ya eres salvo. Te voy a dar salvación. Te voy a dar sanidad. Te voy a dar la salvación de tu familia. Como le dijo el Señor cuando le dijo Pablo y Silas en la cárcel al carcelero: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu familia. Dios nos ha dado muchas promesas. ¿Por qué? Pero tenemos una advertencia de Dios. ¿Cuál es la advertencia? Que el que no creyere, en el Evangelio va a ser condenado. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido advertencias. Yo a veces le digo a mis hijos: si no haces las reglas, si no cumples las reglas que tengo en mi casa, la advertencia es que te va a pasar esto y esto. Pero si tú cumples las reglas de lo que tienes que hacer, te va a ir bien. Así es Dios con nosotros. Dios nos ha dado muchas reglas, muchas advertencias en la palabra de Dios, que si no nos portamos bien, no nos vamos a poder ir con Él al cielo. Amén. Pero tenemos que buscar la voluntad de Dios, Dios siempre nos advierte de las cosas que han de venir proféticamente para este mundo. Nos advierte de las consecuencias del pecado. Nos advierte de que la maldad del mundo irá de mal en peor. Nos advierte de las acechanzas del maligno. Nos advierte y nos sigue advirtiendo. La palabra de Dios siempre es advertencia. Estate alerta. La advertencia es una acción preventiva que a través de palabras orales o escritas ponen en alerta al sujeto a quien se dirigen, para que se ponga a cubierto o evite ciertas conductas que podían traerle consecuencias negativas o desagradables. Por ejemplo, Josué en el Antiguo Testamento, ya en la última etapa de su ministerio, en Josué 24:14, cuando ya Dios les había dado la tierra de Canaán, pero los judíos no se habían convertido del todo a la voluntad de Dios, sino que los judíos se habían mezclado con los demás pueblos de la tierra de Canaán, se habían mezclado con los amalecitas, se habían mezclado con los amorreos, con los jebuseos, con todos los pueblos. Y ahí en el capítulo 24, versículos 14 y 15, Josué les dice al pueblo: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoja quién vas a servir. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. No hay término medio. No hay medias tintas. No hay agua tibia. O eres frío o eres caliente. O le sirves a Dios o le sirves al enemigo. O le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Amén. Dios siempre nos da advertencias. Siempre nos da
advertencias. Pero hermanos, el punto al que quiero llegar aquí no es tanto de la fe, no es tanto de las advertencias de Dios, sino la preparación del arca como un acto de fe para ser salvos. Dios le dijo a Noé que se hiciera un arca, pero Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase, dice Hebreos 1:7, en que su casa se salvase. Dios a través de esta escritura nos está diciendo que Noé no hizo el arca para salvar al mundo. No la hizo para salvar al mundo. A Noé no le debió de interesar que los demás que estaban alrededor de él, los demás pueblos, los demás familiares tal vez se salvaran, sino que preparó el arca para que su casa se salvase, su casa, su descendencia, él primeramente. En Génesis capítulo 6 y versículo 18 dice la palabra de Dios que Dios iba a establecer el pacto con Moisés. Dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás tú. Primeramente, tú vas a entrar en el arca. Primeramente voy a entrar yo al arca. Después entrarán tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. No le dijo Dios a Moisés: prepárate el arca y van a entrar los animales y luego va a entrar tu mujer, tus nueras o tus hijos y al final entras tú. No, entrarás tú. Primero Dios nos da a cada uno de nosotros la encomienda de preparar nuestra arca, de hacer nuestra arca. Ahora bien, ¿qué es el arca? El arca es tipo y figura de Jesús. Todos fueron salvos en el diluvio a través del arca, ¿verdad? A través de esta arca que Dios le mandó construir a Noé. En este tiempo de la gracia somos salvos a través de Cristo. Cristo es nuestra arca, sí, pero tú tienes que ir construyendo tu arca día tras día, día tras día. El Señor Jesucristo le dio la oportunidad a Noé de que construyera el arca alrededor de 100 años. Unos teólogos dicen son 120, pero Noé tenía alrededor de 500 años cuando empezó a construir el arca. 500 años. Cuando se subió al arca tenía él la edad de 600 años. Cuando se subió al arca junto con su familia. Durante esos 100 años, dicen los historiadores, que él y sus hijos tuvieron que talar alrededor de 144,000 más o menos árboles. Tuvieron que talar para poderse hacer el arca. El arca tenía una magnitud alrededor de más o menos de 500 vagones de tren apilados. El arca no crean que era un barquito como los barcos que miran, no. El arca simplemente era un sarcófago, era un cuadro hecho para flotar solamente. Tenía 3 compartimentos. Ahora bien, esa arca, aquí está el punto al que voy a llegar. En el arca, sus hijos, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y su esposa, y Noé, y sus nueras, todos estaban trabajando en el arca. Trabajaban día, trabajaban otro día, trabajaban el siguiente, y tal vez el único día que descansaban tal vez era el sábado, el día que se dedicaban tal vez no voy a hablarles de la profecía de que Dios le dijo que va a venir un diluvio, a infundarles fe, a darles la advertencia de Dios de que si no hacían el arca se iban a morir durante el diluvio. Pero ellos todos los días hacían su arca, todos los días trabajaban en el arca. Día, tal vez descansaban en la noche, pero todo el día, desde que salía el sol hasta que se metía, construyendo el arca. No tenían tiempo para ir al mall, no tenían tiempo para ir al cine, no tenían tiempo, tal vez si se enfermaban, ni siquiera para ir al doctor. Todos los días estaban trabajando en el arca y ponían madera tras madera tras madera, y dice la Biblia que la calafateaban con brea, o sea, le ponían
le ponían como asfalto. El asfalto era el impermeabilizante que, ¿para qué? Para que la madera no se hinchara con el agua y se botara. Todos los días la hacían, todos los días. Ahora bien, el arca, lo que se me vino a la mente y tal vez Dios me dijo, mira Román, el arca soy yo, sí. El arca es Jesús, todos somos salvos en Jesús, como fue Noé, salvo en el arca, en Noé y su familia. Pero todos los días tienes que estar trabajando. Tú primeramente. Pon el ejemplo tú, con tu familia. Todos los días ellos trabajaban. Sus hijos, tal vez uno traía un hacha, tal vez otro traía un serrucho, pero todos los días trabajaba él con sus hijos. Los hijos trabajaban todo el día haciendo el arca. Supongamos que este templo es el arca. Y yo le digo a mis hijos, ¿saben qué? Le digo, muchos de nosotros a veces tenemos el ministerio de las bancas. Venimos a la iglesia, nos sentamos, nos predican, nos dicen, nos hablan la palabra de Dios. Pero en el reino de Dios, en esta pequeña arca que estamos construyendo, no trabajamos, no hacemos nada. Tenemos que continuar todos los días estar trabajando en las cosas de Dios. Los hijos de Noé todos los días trabajaban en la obra de Dios. La obra de Dios era hacer el arca. Esa era la obra de Dios. Tenían que hacer el arca. Esa era la salvación para ellos. Hoy la salvación es Cristo. Predicamos a Cristo. Hablamos de Cristo. Se reprende demonios en el nombre de Cristo. Se predica a Cristo. Todos enfermos oramos en el nombre de Cristo. Todo hacemos para Cristo. Pero en esa atmósfera, alrededor de Cristo, que es el arca, tenemos que estar todos y cada uno de mi familia involucrados en la construcción de esa arca. Todos los hijos, Cam y Sem y Jafet, todos los días tenían que hacer un trabajo en la obra de Dios, en el arca. Ahora bien, esta es la obra de Dios. Pertenecemos a esta congregación, a la iglesia de Surprise, la primera iglesia de Surprise de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué estás haciendo en la obra de Dios? Porque ahí cuando Noé y sus hijos estaban construyendo el arca, la Biblia no me dice que el tío de Noé, que el abuelo de Noé, que el padrino de Noé, o que el cuñado de Noé, el hermano de su esposa, venían y le ayudaban a hacer el arca. No, estaban haciendo el arca Noé, su esposa, sus 3 hijos y las nueras. Toda la familia estaba involucrada en la obra de Dios. Toda la familia. Y Noé, fíjese, otro punto, Noé no se puso a construir el arca y se iba la Biblia dice que Noé fue hecho pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque a través de la construcción del arca, él tal vez no predicaba a la gente directamente, decirle, va a venir un diluvio universal, arrepiéntase, Dios va a traer juicio sobre todos ustedes. En Génesis 16, por la maldad de todas las personas, los va a destruir con agua, va a venir un diluvio universal. No, él les predicaba con el ejemplo, les predicaba con la fe que le tenía Dios al estar construyendo el arca. Y la gente lo tiraba loco, me imagino que bola de locos, estos tan locos, no es su familia construyendo un arca. Si nunca llueve, nunca cae agua del cielo, nunca cae agua mojada, pura agua seca. Está loco. Pero él construía el arca, él a toda su familia la tenía envuelta en la obra de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando una persona anhela el ministerio, tiene que tener a toda su familia. Toda su familia la tiene que traer, la tiene que tener convertida a Dios en una vida piadosa,
¿Por qué? Porque es imposible que tú quieras construir tu arca, que tú quieras hacer la obra de Dios y que tus hijos, tu familia no estén involucrados. Cada uno de nosotros tenemos un liderazgo, tenemos una familia, tenemos unos hijos que tenemos que estarlos involucrados en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de la de danza, en el ministerio de la enseñanza, en los ujieres. Hay muchas cosas que hacer en la Biblia, en la obra de Dios, pero tenemos que estar construyendo el arca, la obra de Dios, junto con mi familia, porque ¿cómo me voy a ver yo si el día de mañana soy salvo? Construí mi arca. Viene Dios, viene el diluvio, viene Dios y mis hijos no se suben al arca. Si mis hijos se pierden. Porque yo conozco personas buenas para evangelizar, buenas para trabajar en la obra de Dios, pero malas para enseñarles la palabra de Dios a sus hijos, malas para predicarles a sus hijos. Y no solamente es predicarles con la palabra de Dios, enseñarles la voluntad de Dios, el plan de salvación, sino que muchas veces es predicarles con el ejemplo. Aquí Noé, Dios le dijo, hazte el arca de madera de gofel, que era más o menos el ciprés de hoy día, el cedro y el ciprés. Hazte el arca. Y él no le dijo, ok, vamos a hacer el arca, hijos. Tú ponte a hacer esto, tú ponte a hacer aquello, ponte a hacer otro, y yo me pongo a verlos. No, él se puso como ejemplo. Y se pusieron a construir el arca, a hacerlo día tras día, día tras día, día tras día. ¿Se imaginan 100 años? ¿Cuántos días son 100 años? 365 por 100. Son miles y miles de días en los que trabajaban en la obra de Dios. Trabajaban en la obra de Dios y seguían trabajando y no se cansaban hasta que la terminaron de construir. Pero toda su familia estaba involucrada. Qué bonito sería que todos y cada uno de nosotros, a los que tenemos familia y a los que lo van a tener el día de mañana, involucremos a nuestras familias en la obra de Dios y no nomás vivamos para nosotros mismos, para nuestro ministerio, y que nuestros hijos se pierdan. Ahora bien, no quiero decirle con esto, hermanos, que sus hijos, todos sus hijos, puede que el día de mañana decidan no servirle a Dios. Esa ya es decisión de cada uno de ellos. Pero lo que Dios nos mandó a cada uno de nosotros es a hablarles a nuestros hijos de las advertencias de Dios, del plan de salvación, poner a nuestros hijos en acción, activando en la obra de Dios, haciendo su propia arca. ¿Por qué? Porque viene una condenación eterna para cada una de la gente que no quiera creer en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios. Aleluya. Mas como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Estos estaban comiendo y bebiendo, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Ahora bien, hermanos, estás construyendo tu arca debidamente como Dios nos manda. Nuestros hijos están creciendo. Yo me desespero ver a mis hijos crecer y digo, ¿qué hacer de ellos el día de mañana? Y me digo yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué? Para que ellos activen su fe, para que ellos activen el ministerio que Dios les tiene, la obra de Dios. Yo le he dicho a mis hijos, tú vas a ser un músico, tú vas a ser un cantante, tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un maestro. Pero yo como Noé, yo soy Noé. Ay, no, soy Noé, pero ¿qué estoy haciendo yo por ellos? ¿Estoy construyendo el arca junto con ellos? ¿O simplemente quiero construir mi arca yo solo, sin ellos, sin mi esposa, sin mi familia?
y ellos dejarlos fuera del arca. ¿Sí me están entendiendo un poquito? Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Dios nos manda a construir el arca con nuestras familias y trabajar en ellas juntos. Noé trabajó con sus hijos, todos estaban ocupados trabajando en la obra de Dios, sin mirar a diestra ni a siniestra, enfocados todos ellos en la obra de Dios. ¿Y por qué es importante trabajar en la obra de Dios? Estar ahí enfocados en construyendo el arca. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en el templo, por ejemplo, Dios siempre nos habla. Como a Samuel, al profeta Samuel, siendo muy niño, el profeta Dios le habló en el templo, aquí en la iglesia, en las 4 paredes. Durmiendo Samuel, siendo muy pequeño, Dios le dijo: Samuel, Samuel, y Samuel se levantaba, iba con el profeta, con el sacerdote Elí, y le decía: Elí, yo no te llamé, y iba y se acostaba otra vez Samuel. Al tiempo volvía Dios a hablarle: Samuel, Samuel, y se levantaba Samuel, iba con el profeta, con el sacerdote Elí. ¿Qué quieres? Le decía: yo no te hablé. Hasta que Elí entendió que era Dios el que le hablaba y le dijo: mira, cuando te hable, dile: he aquí que tu siervo escucha. Y vino la palabra de Dios a Samuel. Vino Jehová y se puso delante de él y llamó como a las otras veces. Y Samuel le dijo: entonces habla, que tu siervo escucha. Hermano, Dios mostrará su voluntad aquí en el templo o haciendo la voluntad de Dios. Si estamos haciendo nuestra arca, si estamos haciendo la obra de Dios, Dios nos va a hablar a nosotros o a tus hijos. Y cuando Dios les habla a tus hijos van a ser grandes en el reino de Dios, como lo fue Samuel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero todo, hermano, todo lo que nos movemos nosotros, pues son un acto de fe. Todo es por fe. Noé, ya para acabar, Noé hizo el arca creyéndole a Dios. Usted está aquí en la iglesia creyéndole a Dios. Amén. Amén. Y si muchas veces Dios no ha contestado su oración, usted tiene que seguir creyéndole a Dios. Y si sufre la pérdida de un ser querido, que fue salvo, no fue salvo, usted tiene que seguir creyéndole a Dios. Y si Dios no lo sana, usted tiene que seguir creyéndole a Dios como le creyó Noé. Y si Dios aún no ha salvado a sus hijos y andan en la perdición, y tú creíste la palabra de Dios cuando le dijo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, créele a Dios. Aleluya. Noé le creyó a Dios y hizo la locura más grande, se hizo esa arca. Todos y cada uno de nosotros hemos creído a Dios y la gente nos juzga. ¿Por qué? Porque dicen que estamos locos. Nos dicen locos, los aleluyas. Pero nosotros le hemos creído a Dios. Amén. Yo le he creído a Dios. Mi esposa le ha creído a Dios. Y si tengo a mis hijos trabajando en mi arca, trabajando en la obra de Dios, buscándole que hagan algo en el templo, buscándole que hagan algo en la obra de Dios, Dios también les va a hablar y los va a salvar y les va a dar fe y les va a hacer entender acerca de las advertencias que vienen para este mundo, y Dios los va a salvar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros porque somos fieles y obedecemos a Dios, al igual que Noé y su familia cuando fueron salvos del diluvio. Dios tiene un plan también para tu vida.
Dios nos ha dejado saber su plan para nosotros en la Biblia, cuando dijo en Jeremías 29:11, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermanos, si obedecemos la palabra de Dios, su plan para nuestra vida será exitoso también, al igual que Noé. Amén. Hermanos, ¿qué es o quién es tu arca? ¿En dónde habitas? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está tu seguridad, tu confianza? ¿Quién es tu arca? Hay personas que buscan que su refugio sea el dinero, su carrera, su profesión. Su refugio son las posesiones, las cosas materiales. ¿Cuál es tu refugio? Dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde está nuestra seguridad? Yo me imagino que después de que Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, él primeramente, sus hijos, su esposa y sus nueras, y cerró el arca. Ahí me imagino que ya toda la gente, cuando realmente miró que venía el diluvio y que empezó a caer esa agua y se empezó a llenar la tierra de agua y empezaron a morir ahogados. Ahí me imagino que sí empezaron a clamar, porque no había pasado mucho tiempo en los días de Noé, de Génesis 1 a Génesis 6. No había pasado mucho tiempo, había pasado entre 200 y 300 años después de que Dios formó al hombre en el jardín del Edén. No, era casi contemporáneo. La gente en esos tiempos vivía casi como Matusalén, casi 1000 años. Y la gente sabía de la existencia de Dios, sabía que tenía que clamar a Dios. Y cuando vino el diluvio y se los llevó a todos, ahí sí me imagino que empezaron a clamar: oh Dios Todopoderoso, ¿dónde estás? ¿Por qué no abres el arca para que pueda entrar junto con Noé y que pueda ser salvo? Y empezaron a clamar y a clamar y a clamar, pero ya estaban condenados a la muerte física y a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la maldad en la tierra era mucha. Era mucha. Yo conozco gente que me dice: mira, yo no soy una mala persona, yo no necesito ir a tu iglesia para ser salvo, yo me porto bien, no digo malas palabras, trato de ser una buena persona, y yo pienso que el día que me muera me voy a ir con Dios, porque la gente cree en Dios. Pero eso no nos va a salvar. ¿Quién es el que nos va a salvar? Señor Jesús. Jesucristo es el que nos salva. Él es nuestro Salvador. Dígale a su vecino: Jesucristo me va a salvar. Él es mi Salvador. Él es mi arca. Cristo es mi arca. No importa lo que hoy estemos pasando, Cristo es mi barca. No importando el problema, la situación, la gravedad, no importa lo que diga el diablo, los demonios, ni la carne, Cristo es nuestra arca. Y en Cristo estamos confiados, en Cristo estamos completos. Porque si Cristo está en nuestra arca, si Cristo está en nosotros, si estamos construyendo el arca alrededor de Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ninguna condenación hay. Cuando los discípulos estaban en la barca con Cristo, cuando vino una tormenta tremenda y la barca aquella casi se hundía por las olas que había en el mar, los discípulos se asustaron y tuvieron miedo. Pero el Señor Jesucristo estaba ahí en el arca, estaba dormido plácidamente. Jesús iba en el arca, en la barca, y los discípulos con toda tribulación y tenían miedo y nos vamos a ahogar, y nos vamos a morir, va a venir un rayo y nos va a partir. Y Jesús estaba en el arca, en la barca, estaba dormido plácidamente.
Cuando fueron y lo despertaron, le interrumpieron sus sueños, el Señor se despertó en esta barca, en esta arca, en este bote. Y el Señor simplemente reprendió los vientos y la tormenta cesó. Amén. Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros, amén. Amén, aleluya. Él es nuestra arca. Y no importa las enfermedades, no importa las tribulaciones, no importa los problemas familiares que tengamos, no importa nada alrededor de nosotros, no importa el maligno que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar, no importa. Si estamos en Cristo, si estamos en su arca, nada va a pasar. En Cristo estamos confiados. Gloria a Dios. Dice Dios, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en Él, en el arca, si estás en Cristo, la promesa de Dios es, no importando lo que venga a tu vida, cuando se termine la lluvia, tú no estarás en el lugar en donde iniciaste, estarás en un lugar más alto. Amén. Decláralo esto con tu boca. Si yo estoy con Cristo, yo estoy dentro del arca. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si estamos en Cristo, estamos en el arca. Otro punto ya para acabar es que esta arca, hermanos, tenía solamente una puerta. Solamente una puerta tenía, donde entraron todos los animales y toda la familia de Noé. Y nuestra vida cristiana también tiene una puerta, solamente tiene una puerta. Entrad por la puerta angosta. La puerta angosta es Cristo. Entrad por la puerta pequeña, la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva la condenación y muchos son los que entran por ella. Grande la puerta del mundo. En el sentido espiritual, hermanos, todos nosotros necesitamos ser salvos en esa puerta, la cual es Cristo. Amén. Amén. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hermanos, Dios hace más de 2000 años que está pregonando que vendrá una destrucción total, donde ya no habrá más oportunidad para arrepentirse. Dice Pedro capítulo 3, por lo cual el mundo de entonces, en un tiempo de Noé, pereció anegado, o sea, destruido en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el lugar en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Así que, hermanos, por la fe Noé, siendo advertido por Dios, ya para acabar, póngase de pie. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. No la salvación del mundo, hermanos. Es la salvación de mi casa, de mi hogar, de mi familia. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Así que, hermanos, en esta noche yo les pido que sigan construyendo su arca alrededor de Jesús. Él es nuestra arca, y si estamos en Él, no vamos a tener ninguna condenación y vamos a ser salvos de esta perversa generación, de este sistema de cosas, de este mundo que continuamente nos atrae y quiere destruir mi vida y la vida de mis hijos, de mi esposa, de nuestras familias. Porque como a veces decimos aquí en la iglesia, familias fuertes son iglesias fuertes. Amén. Hasta ahí nos despedimos de la transmisión. Que Dios los bendiga y sigan haciendo su vida, su arca alrededor de Cristo Jesús. Mi deseo es que Dios los bendiga. Amén, hermano.